sé que mi Cristo vive. En la palabra de Dios, la Biblia, hay un mensaje para ti, para mí y para toda la humanidad, el Evangelio de Jesucristo. Certeza es la razón, la existencia. Certeza es el alfa y omega. Un mensaje para ti. Todas las semanas, en este canal de radiodifusión cristiana, Luz a las Naciones, un estudio expositivo de la palabra de Dios, edificando sobre el verdadero fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Que ni lo alto ni profundo. Síguenos en directo o en cualquiera de nuestros canales y recuerda que Dios tiene un mensaje para ti. Que Dios os bendiga y edifique a través de su palabra. Amor de Dios, certeza, yo sé que mi Cristo vive. Certeza, para Él no hay nada imposible. Certeza, es la razón, la existencia. Certeza, es el alfa y omega. Es un placer para mí saludar a los oyentes de Radio Luz a las Naciones en nuestra programación de estudio bíblico semanal titulada Un mensaje para ti. Un mensaje para ti es una programación en la cual hacemos estudios exegéticos, expositivos, rigurosos de la palabra de Dios. Tratamos de alcanzar, tratamos de interpretar, tratamos de comprender juntos el significado de las frases, de la gramática, de los términos, de las palabras, tratando de alcanzar ese sentido original en el que el autor dio sentido a la parte que escribe en la Biblia bajo la inspiración del Espíritu Santo. En este último tiempo estamos estudiando juntos la primera epístola a los Corintios, la primera que se escribió de las que se conocen como mayores, juntamente con primera, segunda Corintios y Romanos. Este es el orden escrito de las cartas que se conocen como mayores, y fue escrita por el apóstol Pablo en el año 55 después de Cristo, en su tercer viaje misionero. Una vez que él pasó de Corinto a Éfeso, en Corinto él terminó su segundo viaje misionero. Aproximadamente unos 5 años antes él pasó desde Tesalónica a Atenas y Atenas, Corinto, donde él tuvo su primera estancia en esta ciudad aproximadamente por un periodo de 18 meses. Hemos podido alcanzar el capítulo 2, estamos más exactamente en el versículo 6, donde quedamos en el último programa y donde trataremos de continuar hoy. Vamos a leer la porción que nos ocupa en este momento, en lo que será objeto de nuestro estudio en este programa, para después proceder a tratar de explicar y avanzar en la exposición de lo que aquí ha quedado registrado por el autor santo. Dice así Pablo a los Corintios en el capítulo 2, en el versículo 6: Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían conocido al Señor de gloria. Ahora el apóstol nos dejará un registro del Antiguo Testamento. Dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Citando Isaías 64, versículo 4. Bueno,
Hemos podido venir a lo largo ya del hilo argumental, del argumento que aquí el apóstol nos está enseñando, y sabemos el asentamiento glorioso que Pablo da en lo que es la salutación y la introducción de esta carta. Él no está hablando a cualquier persona, él está hablando a un conjunto de creyentes que forman la iglesia de Dios que está en Corinto. Él está hablando a aquellos santificados en Cristo Jesús, aquellos que han sido llamados a ser santos, y lo hace extenso a todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Él está hablando a una iglesia que ha sido bendecida grandemente, ampliamente, con dones, con la gracia manifiesta que han podido experimentar la bienaventuranza de ser grandemente favorecidos. Ellos son llamados a tener comunión con el Hijo Jesucristo en el fundamento eterno, inamovible, inmutable y glorioso, que es la fidelidad de Dios. Pero es el propio apóstol quien hace un giro radical en el argumento y de repente nos introduce a una condición, a una situación peligrosa, grave, triste, en cuanto a las relaciones entre los creyentes en esta iglesia, relativas al propio testimonio de esta iglesia en los ojos de aquellos en quien realmente deberían de ser una luz, un testimonio. Y él habla de las divisiones, habla de las contiendas, usando términos fuertes, usando términos que expresan con dureza el dolor de la propia situación. Él ruega en el nombre del Señor Jesucristo que no tengan este tipo de relación. Él identifica la fuente por la cual él es conocedor de lo que ahí está sucediendo, lo cual nos enseña que también en esa iglesia había creyentes maduros y por supuesto interesados y con una conducta irreprochable. Pero en este momento Pablo va a tratar de tocar el botón, la tecla del problema. Todo el problema está en la mala interpretación que se hace del principio fundamental del Evangelio, que es la sabiduría de Dios expresada en la cruz de Jesucristo. Y es por eso que para Pablo es muy importante recordarles que cuando él fue a ellos, cuando él vino desde Atenas en su caminar misionero, con su visión evangelística, él no quiso saber otra cosa que Cristo y este crucificado. Mostró que evidentemente la sabiduría humana es una sabiduría condenada a perecer, como ahora también lo volverá a enfatizar. Él claramente enseña que usando textos de Isaías, como hemos estado viendo juntos en el capítulo 29, en el capítulo 33, en el capítulo 44, claramente él enseña destruiré. O sea, la sabiduría de los sabios perecerá y se desvanecerá. Por lo tanto, él ahora sigue con este argumento que nos viene ya enseñando para mostrarnos la condición de la iglesia medida contra la propia grandeza del Evangelio que ha sido predicado y la altura espiritual de los creyentes en contraste con el creyente maduro. Por eso les recuerda que cuando él predicó el Evangelio, antes de introducirse al versículo 6, él no fue con una demostración, un espectáculo, un show. Él sencillamente mostró un evangelio, presentó un evangelio que fue manifiesto con una demostración de la acción del Espíritu Santo, acompañada evidentemente del poder que implica. ¿Y qué era esa acción principal? Pues era la transformación, la conversión de las vidas, de las almas, hombres rescatados y traídos del reino de las tinieblas al reino de Dios, al reino de Cristo, al reino de la luz admirable del Hijo amado.
Por lo tanto, lo que resulta son personas que no están fundamentadas porque no han sido transformadas por la sabiduría humana, sino que están fundamentadas en la sabiduría de Dios, en el poder de Dios, y no en la sabiduría de los hombres. Bueno, él ahora claramente dice pero, y luego hablamos sabiduría, o sea, hablamos este tipo de sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y no la sabiduría de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Bueno, ahora cuando Pablo está enseñando esto, Pablo está dejando claro que él no tiene fe en la sabiduría del hombre. Ya nos lo ha dicho a lo largo del primer capítulo y lo que llevamos del capítulo segundo. No tiene confianza en la sabiduría humana en cuanto a la redención. Entonces, la redención, si es un hecho, si es un acto que proviene de la sabiduría de Dios, evidentemente el Evangelio no puede ser presentado con sabiduría humana o con sabiduría de este siglo, o con sabiduría de los gobernantes de este siglo, que perecen. La sabiduría de Dios revela los propósitos eternos, el plan de la redención manifestado en el tiempo, aunque eterno como el propio propósito. Sabemos que la elaboración, sabemos que la plenitud, la perfección de este diseño ocurrió en la eternidad anterior en contraste con con el propio tiempo que realmente está sujeto a fin. Por lo tanto, la redención tiene un carácter eterno, nos lleva hacia lo que es eterno en relación con la eternidad de Dios futura. La redención realmente apunta a la nueva creación, apunta al diseño de Dios donde Cristo será la cabeza y donde Cristo será el líder por excelencia, el pastor por excelencia. Por lo tanto, esto es lo que tenemos que tener en mente cuando Pablo está hablando de sus propósitos en cuanto a Dios, en cuanto al propósito de Dios, y al plan de redención. Y en un claro contraste con la comunicación humana, la exposición humana, aunque sofisticada la sabiduría humana, pero ineficaz, inoperante. El conocimiento humano nunca puede producir la redención del hombre, ni puede traer paz, ni una prosperidad espiritual, ni una seguridad permanente para nosotros. Pablo aquí no está haciendo un sarcasmo, ni está tratando de ahora presentar el asunto en cuanto a la sabiduría para confundir más la mente de los corintios. No, él está claramente de nuevo asentando, fortaleciendo su punto de vista, como nosotros tenemos que tener esta fortaleza en este punto de vista divino. Confiar hasta el fin de nuestra vida, confiar hasta el agotamiento de nuestras fuerzas de que el Evangelio es poderoso y que realmente no depende de nuestra capacidad humana. Y ahí es donde él está tratando de dar ese equilibrio en el propio desequilibrio y en esa acción desmedida que enfatiza al hombre más que a Dios. Esto siempre va a traer un desequilibrio a la Iglesia. Siempre va a traer un desequilibrio a nuestros corazones, a nuestras vidas espirituales. Estamos corriendo riesgos reales y creo que en esto estaríamos de acuerdo en que a veces tristemente vemos como enfatizamos mucho en una acción intelectual, en una capacidad intelectual, la cual, por favor, yo no desprecio. Creo que es buena cuando realmente tiene su principio en la obra de Dios. A mí me gusta un mensaje que esté correctamente expuesto, organizado, ordenado, que tiene sentido en su desarrollo, que tiene una introducción, que tiene un desarrollo, que tiene una conclusión y que realmente tiene un significado bíblico.
Pero, vuelvo a repetir, la fuente no es la capacidad intelectual del hombre, ni su habilidad oratoria. Todo don, todo carisma tiene que ser el fruto, la consecuencia, como bien se nos ha enseñado, de la demostración de espíritu y de poder, tanto en la conversión como en el propio desarrollo de la vida espiritual. Esto realmente va a traernos madurez, va a traernos desarrollo, va a traernos crecimiento. Y es por esto que aquí, en este versículo, el apóstol está haciendo un contraste, evidentemente, entre aquellos que son creyentes inmaduros y entre aquellos que son creyentes maduros. Bueno, esto es algo que debemos de valorarlo en su propio significado. La mayoría de los intérpretes en este versículo y en el siguiente, y en el propio contexto que en esta carta a los Corintios Pablo hace del hombre, como digo, maduro, está tratando de hacer una comparación entre aquellos que realmente están mostrando que hay un desarrollo pleno, terminado, en un contraste entre lo que es la infancia y la niñez. Entonces aquí Pablo está usando este término, teleos, para hablarnos de esto. Sabemos que a veces este término nos habla siempre de perfección, de madurez, de algo que es completo. Tiene que ver con el término fin. Y sabemos que el propio Jesucristo usó este término para hablar de su obra consumada en la muerte de la cruz, cuando él dijo consumado es. Pero aquí se nos está hablando del desarrollo del creyente. A veces preguntamos o nos cuestionamos, bueno, entonces, ¿cuántas clases de personas hay según la opinión bíblica? Bueno, pues tenemos el hombre, aquí en este contexto que estamos estudiando podemos verlo, tenemos el hombre natural, que claramente se nos presenta en el verso 14, que no puede, que no percibe, que no tiene capacidad de discernir aquello que es espiritual, porque necesita discernirlo espiritualmente. No ha tenido una regeneración, por lo tanto no es un depositario de la vida de Dios, no tiene el Espíritu Santo en su vida y no puede en ninguna manera comprender estos argumentos divinos. Por otro lado tenemos el espiritual, aquel que ha sido transformado, regenerado, aquel que realmente a su vida ha venido ya esa información, como bien se nos enseña en Romanos 8, cuando Pablo está enseñando de nuestra propia condición en Cristo, de nuestra propia salvación. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y los diferencia en cuanto a que el Espíritu de Dios mora en ellos. Y claramente hace esta diferencia, mas vosotros no vivís según la carne. Esto se refiere a la vida anterior, a la vida del hombre natural, sino según el Espíritu. O sea, la vida, el criterio del creyente ya es según el Espíritu Santo. Porque ahora va a decir, si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Por lo tanto, lo que está diciendo el apóstol Pablo es que el hombre regenerado o espiritual es aquel que es depositario, es aquel donde el Espíritu de Dios mora. Y este Espíritu de Dios es el que dirige y comunica la información de Dios al propio corazón, a la propia conciencia, a los mecanismos de vida espiritual que el creyente, que antes estaba muerto en delitos y pecados, estaba muerto espiritualmente, ahora tiene vida espiritual. Y por lo tanto, ese cuerpo que nos relaciona con el pecado está muerto por la experiencia, por el poder del Evangelio que comunica la obra de la cruz de Cristo. O sea, el pecador muere con Jesucristo en la cruz. O sea, no muere en el momento que Cristo está muriendo. Cristo muere la muerte del bendito Cordero de Dios, que es entregado por el Padre, que se entrega a sí mismo para cumplir perfectamente la voluntad de Dios y redimirnos de nuestros pecados. Pero cuando esa obra es consumada, terminada, acabada,
cuando el Hijo resucita triunfando sobre la muerte, cuando el Hijo se sienta a la diestra del Dios Padre, entonces el Espíritu Santo es la tercera persona de la divinidad que comunica por medio de esos primeros comunicadores del Evangelio que fueron los apóstoles, el mensaje de Jesús. Y es en este momento que los creyentes pueden, por medio de ese mecanismo, de esa obra espiritual divina, arrepentirse de sus pecados y morir en esa cruz con Cristo para vivir con Cristo. Esto es una gran verdad y es una maravilla. Hasta el capítulo 8 Pablo está enseñando esto a los romanos. Cuando se nos enseña en el capítulo 6 de Romanos, se está dejando claramente esta idea. Aquí se nos enseña que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, o sea, con el fin de que no sirvamos más al pecado, que no sigamos viviendo en una vida de esclavitud, que es la vida que tenemos cuando estamos muertos en nuestros delitos y pecados, cuando realmente estamos muertos por causa del pecado en nuestro espíritu, pero en una actividad pecaminosa, ilegal, de cara a la santidad de Dios, una naturaleza transgresora. Entonces, claramente dice, si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, o sea, en la identificación, eso es lo que sucede cuando se nos comunica el Evangelio y lo aceptamos en nuestro corazón, también lo seremos en su resurrección, que es la nueva vida, que evidentemente se hace tan amplia como la propia resurrección corporal de nuestros cuerpos para ser glorificados. Entonces, el propósito es que andemos en vida nueva. Esto es lo que aquí se nos está enseñando. Esto es lo que realmente se nos trata de comunicar en cuanto a la gran diferencia que hay entre el hombre natural y el hombre espiritual. Y como digo, tenemos aquí ahora el siguiente texto que nos dice claramente, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y somos hijos de Dios, o sea, este es el punto de partida. Esto es como se nos enseña en la primera carta de Juan, en el capítulo 3. Mirad cuánto amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Ahora, ser hijos de Dios, evidentemente, es amplio y nos lleva a alcanzar la herencia y nos lleva a ser herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús, sabiendo que las aflicciones de este tiempo presente no son nada comparables con esa gloria venidera. Y es lo que nosotros estamos aguardando esa nueva etapa, esa etapa perfecta que está por venir. Eso también se nos enseña en primera carta de Juan, en el capítulo 3, donde hemos citado este momento. Dice claramente que el mundo no nos conoce como tampoco le conoció a Él, pero un día Él será manifestado en su segunda venida. Nosotros también seremos manifestados en ese tiempo, ¿sí? Y quien tiene esta esperanza, quien realmente tiene una reflexión sobre quién es en Cristo Jesús y lo que le espera y cuál es su esperanza y su futuro glorioso, se purifica a sí mismo. O sea, no es una autopurificación, sino que es la propia vida espiritual que se desarrolla en nosotros la que nos lleva a esa experiencia santificadora. Esto es algo que debe de ser reflexionado, es muy importante, queridos oyentes. Entonces, aquí podemos ver que podríamos decir, tenemos el hombre natural, tenemos el hombre espiritual, pero después aquí Pablo nos está hablando de un contraste, donde el término creyente en sí mismo tiene un desarrollo, y es el desarrollo del aprovechamiento, de la espiritualidad manifestada, que estos corintios evidentemente tropezaban. Entonces, aquí hay un claro contraste entre unos y otros. Había unos cuya imagen en el propio desarrollo estaba plena,
estaba terminada, en un contraste con lo que es la infancia, el comienzo, la niñez, el comienzo de nuestras vidas. Entonces hace una diferencia entre lo que es el creyente en general y ese hombre espiritual, ese hombre perfecto, ese hombre que realmente tiene un desarrollo cristiano maduro. Entonces es un significado más restringido que, evidentemente, el solo creyente. Claro que la palabra creyente debería de incluir este tipo de vida, pero Pablo nos enseña que hay creyentes que evidentemente no tienen el mismo aprovechamiento ni el mismo desarrollo que otros que aprovechan más su vida, y por eso hay un claro énfasis entre el estado del hombre maduro en oposición. Bueno, esto lo podemos ver, por ejemplo, en las palabras que Pablo cita a la iglesia de Éfeso, en el capítulo 4, versículo 13, Biblia de las Américas, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro y a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En este contexto, Pablo sabemos que está enfatizando la unidad de la Iglesia y esa homogeneidad, o sea, esa coherencia en el propio desarrollo de los miembros, de los creyentes, dentro de la Iglesia, dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, hay un desarrollo que tiene que ver con nuestro tiempo hoy, y evidentemente hay un hombre perfecto que realmente tiene que ver con esa glorificación, con ese estado glorificado de la esposa con el esposo, pero a la vez también hay una relación, como estoy diciendo, con el creyente en su estado actual en cuanto a la vida y el aprovechamiento espiritual de las cosas. Verso 14, en este mismo contexto, para que ya no seamos niños, bebés, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Bueno, ¿qué queremos decir con esto? Bueno, hemos nacido de nuevo. Bien, ese es el punto de partida, es la obra fundamental. La salvación es el fundamento sin el cual nada puede ser posterior. No hay nada que no suceda como fruto y consecuencia de la salvación. Todo lo que está en un futuro, evidentemente, depende de esta obra salvífica. Muchas veces hablamos del bautismo en el Espíritu Santo, ¿verdad? Pues evidentemente esta es dependiente absolutamente del nuevo nacimiento. No tendría sentido enfatizar en una obra en cuanto al bautismo del Espíritu Santo si realmente primero no estamos fundamentados sobre el principio fundamental de Dios, que es la salvación de nuestras almas. Y a partir de ahí, entonces nosotros vamos experimentando la santificación, vamos experimentando el progreso, vamos experimentando la madurez, somos bautizados por esa promesa del Padre. Exactamente igual, experimentamos el ejercicio de los dones, desarrollamos la experiencia espiritual que Dios nos ha comunicado y que vivimos y crecemos dentro de ese cuerpo, ya no como en un estadio de niños, sino ya como hombres que están alcanzando una madurez. El propio Pablo dice al final de esta carta, en ese contexto donde un poquito él está aclarando en cuanto a la liturgia, en cuanto a todo la administración de los dones en la iglesia, lenguas, profecía, etcétera, etcétera. Dice: hermanos, no seáis niños en la manera de pensar, más bien sed niños en la malicia, pero en la manera de pensar sed maduros. Dice en Filipenses 3:15, así que todos los que somos perfectos, y aquí tenemos esta palabra con el mismo significado que en el contexto que nos está ocupando, tengamos esta misma actitud. Y si en algo tenemos una actitud distinta, también Dios nos lo revelará. O sea, tenemos un continuo progreso, un continuo crecimiento donde iremos descubriendo en cierta manera, explicaciones de los misterios de la fe, aun cuando la propia revelación en el misterio de la piedad está perfectamente enseñada. Pero sin embargo nosotros crecemos, como bien enseña Pedro, para salvación en el propio
en la propia relación, en el propio alimento, en la propia comunicación de Dios a través de la palabra. Entonces podemos ver que hay muchas cosas que Dios nos irá comunicando, que nos irán enseñando, ideas que tenemos que aprender en el desarrollo de nuestra vida. Hebreos 5:14, pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. En el capítulo 13 de esta primera epístola a los Corintios, aquí en este contexto del amor, ahora Pablo nos enseña también algo similar. Dice, está hablando de cuando venga lo perfecto, cesarán muchas maneras o experiencias espirituales. Como decimos, estamos hablando de profecías, lenguas, que comparado con lo perfecto tienen cierta imperfección. Entonces dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. O sea, hay todavía una parte que será descubierta y experimentada cuando realmente nuestras vidas alcancen el estado perfecto. Entonces dice ahora, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte, sí, se acabará. O sea, aquello que tiene una durabilidad para este tiempo, aun cuando es espiritual y es santo. Dice, mas cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Esto también nos está hablando de progreso. No está hablando de una experiencia que sucede en un momento, está hablando de un progreso, como lo que aquí estamos tratando de enseñar en cuanto al término perfecto. Entonces dice, ahora vemos por espejo, está refiriéndose a la vida actual, todavía hay una cierta oscuridad, mas entonces veremos cara a cara. ¿Cuándo? Cuando Cristo regrese. Conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Esto es lo que en cierta manera tenemos que comprender para animarnos al progreso, al crecimiento espiritual de nuestras vidas. Bueno, queridos oyentes, pues creo que este versículo 6 ha dado mucho de sí y creo que tiene mucho que decirnos y comunicarnos. Animarles a que maduren, animarles a que crezcan, animarles a que tengan esta esperanza constantemente delante de sus ojos, en su pensamiento, en el desarrollo de su corazón, para el progreso y la purificación de sus almas, y que Dios les bendiga. Yo sé que mi Cristo vive. Hasta aquí nuestro programa de hoy, un mensaje para ti. Si te gustó, si estás interesado en conocer más a Dios y saber más de su palabra, llámanos. 968-117-107 es el teléfono de Radio Luz a las Naciones. Si no tienes una Biblia y quieres conseguir una, te enviaremos sin compromiso un ejemplar de la misma. Puedes descargar este programa o volver a escucharlo en la página web de Radio Luz a las Naciones, www.fmradioluz.com. Recuerda, Cristo está cerca. Todos los sábados hay un mensaje para ti. No te lo pierdas. Que ni lo alto ni profundo, ni la muerte ni la vida podrán separarnos